Bien, muy buenos días para todos nuevamente. Gracias por estar presentes. Como siempre, un saludo a toda la gente que ya se está conectando. Alex, Alfredo, gracias por estar como siempre. Bien puntuales, digo bien. Estamos arrancando una nueva jornada del viaje al emprendedor. Hoy con un tema muy, pero muy interesante particularmente. A mí me gusta muchísimo este tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que estén listos, estén preparados para la presentación. Vamos a esperar como siempre un tiempo para que la gente pueda sumarse mientras yo levanto la presentación aquí. Y ya le damos inicio también a nuestra, a nuestra clase de hoy, ¿sí? Bueno, imagino que se puede ver ya la presentación. Alex, ¿qué tal el clima por Ciudad del Este? ¿Cómo está? ¿Me copias, Alex? Bueno, está bien. Hay unos problemas de audio. Alfredo, vos estás en Arroyo de Esteros, ¿correcto? Alfredo, ¿estás por ahí? ¿Y qué tal el clima por Arroyo de Esteros? ¿Cómo se presentó hoy? Parece que cayó un fresco ya. Hay un fresquito ahí. Bueno, vamos a esperar que la gente se sume. Vamos a esperar como siempre unos 8 minutos hasta las 8:40. Así la gente se va sumando. Mientras tanto, esperamos acá en la plataforma. Estoy por acá, no me muevo. Y a partir de este momento de las 8:40 ya vamos a arrancar con la capacitación. También quiero agradecer a León Show, que está del otro lado, siempre coordinando todo lo que tiene que ver con las grabaciones, también con el inicio de plataforma. Gracias, León, por la asistencia siempre. Y a todos los colegas del proyecto Fumipymes y también del Ministerio de Industria y Comercio de la Dirección Nacional de Emprendedorismo. Muchísimas gracias.
Nos seguimos por acá esperando unos minutos a que la gente se siga sumando, ¿sí? Y ya arrancamos con esta clase que a mi entender es una de las clases más interesantes que podemos compartir acá con ustedes. Así que esperamos un poco más. Buen día a todos, como siempre, el tiempo de tolerancia para esperar que la gente llegue, así que bienvenida Erenia también. Ya en minutos arrancamos entonces. En un minuto ya estamos de vuelta y arrancamos con todo con la capacitación. Bueno, como siempre, arrancando 8:40, dando el tiempo también de tolerancia para que las personas puedan sumarse. Sean bienvenidos todos los que están presentes a una entrega más de Viaje del Emprendedor, una capacitación. En este caso estamos arrancando esta semana con un tema por demás interesante que a mí particularmente me gusta muchísimo, que, bueno, yo lo he desarrollado durante muchísimos años en la universidad, también en las incubadoras, con emprendedores, y realmente espero que también a ustedes les sea de utilidad y sea interesante porque en mi caso particularmente me ha tocado investigar incluso sobre este tema y estuve mucho tiempo y sigo estando, de hecho, vinculado a todo lo que tiene que ver el desarrollo de la cultura emprendedora
trabajando con emprendedores en la academia, en la universidad y descubriendo cada día, y no solamente descubriendo, sino que validando este tipo de metodologías, estrategias que hoy día se usan, que se siguen usando, digo bien, y que van a ver en un momento también de qué se trata, ¿sí? Bueno, arranco entonces con la presentación, como siempre, eh, y en este caso también, de manera muy particular, acá yo copio el enlace y también el QR de los materiales que nosotros estamos utilizando, en este caso del módulo, de todos los módulos del 1 al 4 hasta el día de hoy, ya están cargados allí. Y en particular, en este caso, me gustaría que puedan ingresar a este QR, a este enlace, y van a verificar ahí que, por ejemplo, tengo una ayuda, no ya memoria, un documento en formato Word, donde pueden entrar en un sitio web que pueden sacar varios materiales, pueden sacar varias herramientas que pueden utilizar en su día a día para el tema que vamos a tratar, y también un sitio web donde pueden ingresar para hacer un test, ¿sí? Entonces, además de un poco más el desarrollo de las características emprendedoras personales. Bueno, como siempre, la presentación de rigor del contexto en el cual estamos trabajando. Este es un curso modular de formación para técnicos que se dedican a el proceso de preincubación e incubación empresarial, donde la idea es transmitirle un poco de mi experiencia, la experiencia de INAEN a ustedes, todo lo referente al emprendedor, a su valor y principalmente también a sus motivaciones por emprender. Así que esto se denomina viaje del emprendedor, y la idea es que ustedes puedan, a partir de los conocimientos que los adquieren, puedan también utilizarlos en su día a día. Le doy la bienvenida en este punto a los compañeros del Ministerio de Industria y Comercio. Ángel Ayala, ¿cómo estás, Ángel? Creo que no estás por Paraguay, pero igual te conectás, así que agradezco que Sí, estés ya estamos por presente. Paraguay, mi Ah, querido ya estás de Fernando. Ya vuelta, estamos ya por estás de vuelta. Paraguay Bien. y nos sumamos acá al equipo, ¿sí? Excelente. Y también, no sé si por ahí está Muriel, pero creo que estás en representación del Ministerio de Industria y Comercio. Gracias también a la cooperación técnica del gobierno de China-Taiwán, León Chou, que me está apoyando, pero también a Lucas Juan, que está por ahí seguramente, ¿sí? Entonces, le doy la bienvenida a todos y arrancamos con esto. Eh, bueno, voy a pasar un poco de largo. Estuvimos la semana pasada trabajando estos temas: desarrollo de clientes, principios legales de administración, evaluación de proyectos, y ahí vimos un poco lo que tiene que ver con el costo, con el banco, con el TIR, ¿sí? Temas que son aparentemente complejos, pero sí, lo internalizamos bien, son muy sencillos de entender, principalmente los cálculos financieros. Y hoy tenemos un tema, repito nuevamente, que a mí me encanta, me apasiona, porque creo que es la base de todo, y después yo voy a dar mi opinión, hacia el final voy a dar mi opinión de por qué tal vez el emprendimiento en sí, el emprendimiento como tal es bastante débil en Paraguay. Emprendedores hay muchos, pero emprendimientos de calidad probablemente no tengamos aún, eh, por los motivos que ustedes van a ver dentro de un rato, ¿verdad? Pero bueno, antes de arrancar, me gustaría, entre la gente que está presente, preguntarles, ¿sí? Si se consideran emprendedores o no, o sea, sí o no, y, y dado la respuesta, ¿por qué? A ver, pueden hablar, pueden escribir en el chat, que yo les voy a leer, los y las voy a leer. Me encantaría saber si cada uno de ustedes, los colegas que están del otro lado de la computadora, están escuchando, se consideran a sí mismos emprendedores. Y si se consideran emprendedores, ¿por qué sí? Y si no se consideran emprendedores, ¿por qué no? Me gustaría un poco interactuar con ustedes antes de arrancar con el contenido. A ver, ¿qué opinan? A ver quién rompe el hielo. Ahí está Natalia de Asomipymes, Andrea, Erenia, Ángel también puedes participar, por supuesto, Alfredo, Eligio.
Alex. ¿Qué opinan de sí mismos? ¿Se consideran emprendedores, sí o no? A ver, Andrea, te escucho. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal están? Realmente en la trayectoria de mi trabajo y de vida, ¿verdad? También fui emprendedor en un punto de mi vida y ahora pues considero que soy pionera en el tema de emprendedores acá, haciendo con el Centro de Desarrollo Empresarial. O sea, ¿te consideras, no hay una ex emprendedora o ex emprendedor, pero crees que en el pasado de tu vida había más entusiasmo emprendedor? Eso estás diciendo. Claro, en el pasado el objetivo, digamos, tenía otro, ¿verdad? Era Claro, emprender. claro. Ujú. Siempre había esa inquietud de emprender. Está bien. Sí. Adelante, Natalia. Gracias, Andrea. Natalia. Buenos días, antes que nada. Bueno, yo creo que estoy igual que ella también. En algún momento quise emprender. Queríamos armar inclusive una sociedad cuando yo no tenía ni idea de cómo era. Pero como dijo también, iba perdiendo mi entusiasmo porque mi problema es, no sé en qué emprender y no me gustan las ventas. Y Ok. ahí, ese es lo que me complica. Porque Ujú. no es mi estilo las ventas. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Muy bien, Natalia. Gracias por participar, por estar presente siempre y por dar tu opinión en esto. Y quiero, como se dice, derribar algunas barreras mentales con esta clase, con la clase de hoy, pero también al mismo tiempo eh, consolidar algunas estructuras en estos términos, ¿verdad? Gracias, Natalia, realmente. ¿Alguien más quiere opinar? Quiero saber, la pregunta o el desafío es si se consideran a sí mismos emprendedores, sí o no, y si se consideran, ¿por qué se consideran emprendedores y por qué no se consideran emprendedores también en el caso de que digan que no, ¿verdad? ¿Quién más quiere participar, responder, comentar acerca de si son emprendedores o no, si se ven a sí mismos como emprendedores o no? A ver. Una persona más y continuamos con el curso. Quiero escuchar, demasiado quiero escuchar así cómo se ven. Nadie más. Qué raro que el profesor Eligio, capaz que esté escuchando nomás, porque él siempre participa también. Pero bueno, ahí seguramente se va a Profe, sumar. Carolina, te escucho. profe, yo quiero pedir disculpas porque entré recién, ¿verdad? Pero cómo me veo cuando dijiste, nosotros acá que manejamos microemprendimientos realmente, eh, y estoy al frente de eso, en un momento dado también emprendí, vamos a decir, y no es Ah, fácil. Y en algún momento otra vez quisiera volver a emprender y eh, tomar estas herramientas que hoy estamos aprendiendo, porque a la vez mi búsqueda es cómo llevar al microemprendedor que aprenda a no utilizar ese su dinero que le ingresa cada día para sus cosas diarias. Eso es lo que, esa cultura de agarrar y vendí esto, pero apartar mi capital y volver a invertir, ahí es donde yo encuentro en este grupo de personas que llevamos adelante la dificultad. bien. Carolina, te agradezco muchísimo. Recuérdame de qué parte del país, en qué institución estás trabajando, con quién estás trabajando, por Estoy favor. en el Ministerio de Desarrollo Social en el programa Ah, claro. Tenomena. Ese es un desafío muy lindo, muy interesante de las microfinanzas, pero te voy a decir algo. No hay ex emprendedor o ex emprendedora, ¿sí? Uno emprende siempre, pero acá quiero mencionar esto y ahora arranco sí con la clase, que vamos a hablar un poquito del desarrollo
desarrollo de las habilidades blandas, ¿sí? Quiero decirles lo siguiente, o sea, tengo tantas cosas en mi cabeza por decirles porque esta es un tema y una clase que a mí particularmente me encanta. Yo arranco con mis clases con los emprendedores con esta, con esta presentación, con este tema, porque esta es la clave para emprender. Uno puede, a ver, puede ser un PhD en negocios, puede tener las mejores notas académicas en finanzas, en economía, en contabilidad, en ingeniería. Pero si una persona no desarrolla sus habilidades blandas, muy difícilmente va a lograr emprender. Y esta es la clave por la cual gente que probablemente ni no ñe no sabe ni pronunciar dos palabras son exitosas en la vida de los negocios, ¿sí? Increíble es, y a mí me vuelvo a repetir, tengo tantas cosas en mi cabeza por decir, y es como que si yo quiera transformar todo lo que quiero decir, poner en una cápsula y enviársela a cada uno de ustedes, para que entiendan lo que yo entendí en el tiempo, se van a dar cuenta que la diferencia es brutal entre gente que tiene tanta formación, pero tiene tan bajo nivel de habilidades blandas, y gente que, por el contrario, es tan tabú, como decimos nosotros, pero esa inteligencia emocional y ese aranducate que hablamos en guaraní, lo voy a traducir a mi querida amiga Andrea. El aranducate sería como el sabio del bosque o del campo que no tuvo esa sabiduría o no tuvo la oportunidad de ingresar a una academia, pero sí que la experiencia de la vida le ha formado. Y ese aranducate es una persona que tiene, pero muchísima más calidad personal y habilidades blandas que aquella persona que se formó en Harvard tal vez, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la clave? En el desarrollo de las habilidades blandas. Increíblemente en nuestro país, y lo digo con muchísima autoridad en este punto porque recorrí el país de punta a punta, conozco emprendedores de toda Laya que hablan en diferentes lenguas e idiomas acá dentro de Paraguay, y sé muy bien que el paraguayo, la paraguaya es emprendedor. Y ustedes también me van a decir al final de esta charla, van a validar conmigo esto porque van a ver las características emprendedoras personales que voy a ir desarrollando paso a paso, y se van a dar cuenta que muchas de ellas nosotros como sociedad y como personas las tenemos, ¿sí? Sin embargo, eh, no somos capaces de emprender negocios con calidad. Y porque también van a ver que dentro de esas características emprendedoras personales hay debilidades que nos faltan. Así que desde ya, algo que a mí no me han dicho y yo aprendí en el camino, yo no me veía como emprendedor, y después de muchos años de desarrollar estas mismas metodologías, de hacer una introspección hacia mi interior como persona, me di cuenta que realmente desde siempre fui emprendedor. Simplemente no me daba cuenta de cómo poder canalizar esas capacidades que tenía en aquel momento, ¿verdad? Hoy día, obviamente, con mayor edad, con mayor tiempo, después de haber pasado por recorrido, por muchos caminos, haber pasado por diferentes aulas, mentores, personas, etcétera, sí, yo puedo decir, yo soy un emprendedor, ¿verdad? Pero les repito, hace 20 años atrás yo no me veía como tal y decía que siempre iba a trabajar para alguien, ¿verdad? Entonces, quiero hoy desmistificar un poco ese aspecto que nosotros tenemos las personas, decir, no, yo no puedo emprender, como dijo recién Natalia, no me gustan las ventas. No es las ventas lo que nosotros tenemos que dominar y manejar para poder emprender. Si bien es una habilidad que se requiere para eso, se van a dar cuenta que son 10 y nada más que 10 que parecen pocas, pero si desarrollamos una a una se van a dar cuenta que son complejas de manejar entre sí, las habilidades que tenemos que tener, y esas nos van a definir a nosotros como emprendedores, no emprendedores de negocios. Sáquense un poco de la cabeza durante esta clase el emprender para negocios, sino el emprendedor para la vida, ¿sí? Como bien lo dijo Andrea, alguna vez fui inquieta para emprender en negocios
y quiero volver a emprender más adelante. Pero Andrea ya es emprendedora porque está llevando adelante un proyecto de vida, un proyecto comunitario, un proyecto de ciudad allá en Pilar. Entonces, emprender no significa solamente crear y fundar una empresa. Emprender va muchísimo más allá de eso y es una actitud ante la vida. Y en esta clase voy a tratar un poquito de entregarles aquello que durante todo este tiempo yo he aprendido sobre este tema en particular, que repito una vez más, me súper apasiona a mí, ¿sí? Entonces, arrancamos con esto. Para emprender, nosotros tenemos que diferenciar nuestros niveles de competencia y también a la gente con la cual hablamos y atendemos. Tenemos que descubrir esos niveles de competencia, ¿sí? Repito una vez más, probablemente si nosotros damos vuelta todo lo que tiene que ver viaje al emprendedor, las clases y ordenamos, esta sería la clase número uno de uno, ¿sí? Pero como nosotros tenemos que darle un viso de un poco al emprendedor lo que necesita, lo que requiere, de responder un poco a su demanda. Hicimos la currícula que hicimos con la gente de Dinaen, también con el economista Juan Paredes, que es nuestro director. No obstante, ¿por qué es importante para mí técnico, para yo que voy a trabajar en la primera línea con el emprendedor, entender esto? Porque a partir de mi aprendizaje como técnico y observación como tal, yo tengo que descubrir estas competencias en mi asesorado y ser capaz de guiarle a desarrollar las que le faltan, ¿sí? Primero que nada y por sobre todas las cosas, en el centro hay, y acá es donde voy a decir lo que a nosotros como cultura, como nación, como sociedad nos falta. Nosotros tenemos un centro de desarrollo que es el desarrollo personal o el de autoliderazgo. Es acá donde como sociedad colectiva e individual nosotros fallamos, ¿sí? La educación que hoy tenemos no nos alcanza para ser capaces de desarrollarnos a nosotros mismos como personas y vernos como líderes y trabajar desde adentro hacia afuera. Esa es una dificultad, esa es una debilidad de nuestro sistema educativo y también actualmente de los hogares y de las familias, ¿sí? Los hogares y las familias están muy debilitadas, no abundan ejemplos de personas con hambre de éxito y que salen adelante hoy día. Tal vez 30 o 40 años atrás, nuestros padres y la gente que creció en esa época sí tenía mejores ejemplos de esfuerzos y de éxitos. Hoy día ya no hay tantos ejemplos, hay más eh, ejemplos de lo obtuvo fácil, eh, joven y con dinero, cosas que realmente distorsionan la realidad de las personas. Entonces, además sumado esto, ¿verdad? A la probablemente, estoy entrando en un aspecto social muy, muy profundo y relevante, ¿verdad? Sumado a esto la diversidad de las familias o la disfunción de las familias, se da que las personas que van creciendo, me refiero a los niños y adolescentes, crecen con debilidades y miedos, ¿sí? No voy a entrar a hablar de manera peyorativa o entrar a hablar de forma así muy puntual, pero ustedes estarán entendiendo a qué me refiero cuando digo miedos, ¿sí? Cuando vemos nosotros que en algún punto se pierden ciertas características de género, pero también por otro lado vemos positivamente que las mujeres están ocupando espacios. Sin embargo, estos espacios y estas características personales se dan más porque le empuja la necesidad y no tanto por el nivel de desarrollo que se pueda lograr a nivel educativo, ¿sí? Entonces, este punto en particular es demasiado fundamental para las personas y los rasgos y características personales se logran en ambientes donde uno puede crecer y desarrollarse con suficiente tranquilidad. Cuando nos falta que comer, cuando nos falta dónde dormir, cuando nos falta un techo,
es muy difícil pensar en estos aspectos, definitivamente. Y ese es un punto central del cual estamos pasando como sociedad bastante mal. Y por esa razón es que otros países y otras naciones nosotros vemos que progresan mucho más rápido, porque tienen ya resueltos temas que nosotros todavía estamos peleando por resolverlos, ¿verdad? Una vez que nosotros como personas desarrollemos la parte central, que es la parte personal, de formación autopersonal y de liderazgo, entra mi entorno y entra mi relacionamiento con las personas. ¿Cómo yo me relaciono con esas personas? Aquí también, como sociedad, tenemos problemas, porque el relacionamiento a partir de la tecnología es mucho más escaso. Aquí es donde decía Natalia, por ejemplo, yo no tengo características para la venta, ¿sí? Claro, esto no viene solamente del lado de la personalidad de Natalia, también viene por la formación del entorno y qué entorno hizo que ella probablemente tenga o un temor o una debilidad en ese punto en particular, porque el desarrollo de las ventas no es otra cosa que enfrentar a alguien, hablar y vencer la timidez que uno tiene y poder ser capaz de persuadir a las personas, ¿sí? Y por último, recién al final, en el punto más lejano, está los niveles de competencia de negocios. Recién allí yo puedo aprender sobre ventas, recién allí yo puedo aprender sobre finanzas, recién allí yo puedo aprender sobre creación de empresas, sobre todo lo relacionado a negocios, pero una vez que yo tenga resuelto mi formación personal y mi formación interpersonal, ¿sí? Acá es donde actualmente como sociedad, y probablemente desde siempre el paraguayo ha fallado en estos dos aspectos, ¿sí? Y entonces hay por eso naciones o sociedades que toman ventaja porque han trabajado mejor estos aspectos en particular, ¿sí? Créanme cuando digo que si yo vivo en un país, por ejemplo, como Suecia, Finlandia, o estoy hablando de Europa, o tal vez en Estados Unidos, en algunas regiones nomás también, ¿verdad? Y tengo muy resuelto algunas partes de mi vida, voy a pensar ya en la parte superior que son los negocios. Pero cuando todavía me faltan cosas, a veces me cuesta pensar, por ejemplo, en qué voy a crear si hoy tengo que pensar en qué voy a comer. ¿Entienden? Ahora, con esto no quiero decir de que esos países que nombré son mejores que el nuestro. Simplemente tenemos esas debilidades que necesitamos fortalecer. Y cuando un emprendedor se acerca a mi centro de atención, a mi incubadora, al área donde yo trabajo, tengo que además de trabajar lo que es la idea de negocios, aquellas competencias que le faltan a ese emprendedor, ¿sí? Y créanme que esas competencias se pueden trabajar tranquilamente con diferentes estímulos que uno puede entregar, ¿sí? Siempre, obviamente, que este emprendedor con el cual yo estoy trabajando se deje ayudar y también quiera desarrollar esas competencias, ¿verdad? Algunas competencias que necesitamos tener como personas para poder desarrollar procesos emprendedores son, en cuanto a lo que es la parte personal, creatividad, innovación, iniciativa, proactividad, integridad, disciplina, equilibrio emocional, autocontrol. Por ejemplo, hoy día es un desafío tremendo, nos cuesta muchísimo, está difícil, la verdad, desarrollar este proceso en particular. Autocrítica, autoconfianza, orientación a la acción, orientación a los resultados, búsqueda de información y persistencia. Por ejemplo, son algunas de las características que nosotros como personas podríamos ser capaces de desarrollar, ¿sí? Eh, Otras características ya son interpersonales como la comunicación, la implicación o el carisma, la delegación, el respeto, el trabajo en equipo, el liderazgo, la capacidad de diálogo, la persuasión, son ya características mucho más importantes en este sentido
en materia de lo que es la parte de competencias interpersonales, por ejemplo, ¿verdad? Y por último digo bien, todo lo que tiene que ver con negocios, podemos verlo acá: visión del negocio, gestión de recursos, construcción de redes empresariales, negociación, pensamiento estratégico y correr riesgos calculados, ya son parte de, el proceso que se puede desarrollar dentro de lo que es o podríamos esperar como un negocio, ¿sí? Entonces, ahí vemos estas eh, diferentes competencias que se esperan que un emprendedor tenga. Fíjense que no es fácil tampoco, es bastante complejo poder formarse en cada una de ellas, pero no obstante, las condiciones eh, y las capacidades que puedan formarse están dadas por las ganas y la voluntad que tenga la persona de autosuperarse, ¿verdad? Y entonces voy a ir hablando un poco de cada una de las características emprendedoras personales y darle un poco una historia acerca de las CEPs también. ¿Alguna vez ustedes hicieron algún test o escucharon hablar de las CEPs? A ver, ¿quién por ahí en el chat me puede decir? Yo estoy atento acá al chat. Si alguna vez escuchaban hablar de las características emprendedoras personales, las CEPs. Esto es algo que, bueno, yo por lo menos vengo trabajándolo desde 2003, 2004, 2005 ya, en, en diferentes instancias particularmente. ¿Alguien escuchó hablar de las CEPs? Ahí también lo veo a Juan que se sumó. Juan, ¿cómo estás? Y bueno, a la gente que se va sumando también, decirles que las CEPs forman parte de un estudio que se realizó en los años 60, particularmente lo realizó una universidad en los Estados Unidos, la Universidad de Harvard, y ellos tomaron a los ejecutivos de, en aquel entonces, un índice que se llama el índice Standard & Poor's, que junta a las 500 empresas más grandes o referentes de la industria en aquel entonces, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y hicieron un estudio guiado, ¿sí? Académico, investigación, con entrevistas, etcétera, para poder buscar cuáles son las características que se repiten en cada uno de estos ejecutivos o en los empresarios o en los emprendedores que tienen éxito en la vida, ¿sí? No solamente los negocios, en la vida en general. Y por supuesto, ese éxito luego lo proyectan a sus negocios, ¿verdad? Entonces, con todo el estudio que se hizo, eh, salió a flote, ¿sí? Que son 10 las características que cualquier persona que desea emprender debe desarrollar necesariamente para poder asegurar mínimamente un éxito en su emprendimiento, ¿sí? Entonces, estas características, como bien lo dice acá, ¿verdad? Están asociadas a aspectos que tienen que ver con la proyección del tiempo, que es la planificación, el poder personal, que está asociado a la capacidad de internalizar y activar valores, y también al logro, ¿sí? Entonces, estamos nosotros eh, comenzando a ver cada una de las CEPs. Voy a hablar de cada una de ellas y voy a referirme particularmente a características que tienen cada una de ellas y en qué están, en, en qué nivel están envueltas, ¿sí? Las primeras de ellas, las primeras 5 que voy a presentar acá, tienen que ver con el deseo del logro que tiene, del logro, L-O-G-R-O, ¿verdad? El deseo de lograr algo que tienen los emprendedores que desean desarrollarse en su entorno, ¿sí? Y el primero de ellos y el fundamental para cualquier emprendedor es la búsqueda de oportunidades. Entonces acá quiero decir que desde ya ustedes, colegas técnicos, no tienen que verse más como personas emprendedoras o no emprendedoras, ¿sí? Por estar en este sector, por trabajar con emprendedores, por llevar adelante una iniciativa ya sea interna, no hace falta que sea de negocios, ustedes están desarrollando
capacidades emprendedoras, son emprendedores, porque la búsqueda de oportunidad es una de las características vitales para emprender, principalmente para el logro de resultados, ¿verdad? Entonces, el que busca oportunidades actúa antes de que se le pida actuar o de ser obligado por las circunstancias. Es una persona suficientemente proactiva que se da cuenta de que puede lograr algo, de que necesita movilizarse para lograr algo, de que está inquieta todo el tiempo, como bien lo dijo Andrea, ¿verdad? Y estas personas todo el tiempo están buscando oportunidades. No me refiero a oportunidades de negocio, pueden ser oportunidades para una beca, oportunidades para integrar un comité, oportunidades para poder influir en su organización o en su comunidad, ¿sí? Pero siempre están buscando algo. Y esa es una característica neta del emprendedor, ¿sí? También el emprendedor que busca oportunidades actúa para ampliar el negocio hacia nuevas áreas. Esto ya se refiere obviamente a negocios, ¿verdad? Y también aprovecha oportunidades poco usuales para lanzar un negocio, obtener financiamiento, equipo, terreno, etc. Siempre, siempre la persona que desarrolla esta característica está en la búsqueda de nuevas oportunidades. Esa es la primera característica asociada a lograr cosas. Otra característica del emprendedor, por supuesto, es la persistencia, ¿sí? Aquel emprendedor que toma una acción frente a un gran desafío, que toma acciones repetidas o cambia de estrategia para hacer frente a un reto o superar obstáculos, que se responsabiliza personalmente por hacer todo lo necesario para alcanzar sus metas y objetivos. Esa persona es un emprendedor. Si la persona desea firmemente llevar adelante algo, lograr algo, va a tener la suficiente persistencia. De eso se trata justamente el secreto de emprender, de no decaer, de estar día y noche sobre lo que uno quiere lograr y no por ello sentirse cansado, sino por el contrario, cada día más entusiasmado. Por eso es que hay un dicho que dice, encuentra y haz un negocio de lo que te gusta hacer y nunca más vas a trabajar en tu vida, ¿sí? Cuando hay personas que unen su propósito y su talento con aquello que puede hacerle ganar dinero, bueno, esas personas disfrutan de hacer lo que hacen, ¿sí? Pero también hay un tiempo y un periodo para esa persistencia, ¿sí? Después, la siguiente característica tiene que ver justamente con el cumplimiento o compromiso. Acá, en cuanto a el objetivo de lograr algo, el emprendedor o la emprendedora deben tener el compromiso de cumplir con su palabra, ¿sí? Un emprendedor, una persona que es puntual cuando llega a las reuniones, que es puntual con sus tareas, que, que dice cuando dice sí lo voy a hacer, lo hace, y cuando se le pregunta y dice no es porque realmente no lo puede hacer. Esa persona, y ahí es donde yo siempre digo y repito, les dije al principio, nosotros los técnicos tenemos que descubrir que esa persona tiene características emprendedoras determinadas. ¿Por qué? Porque le interesa y por esa razón se compromete, ¿sí? Cuando recurre a sacrificios personales o se esmera en forma personal para terminar un trabajo, ¿sí? Cuando colabora con sus funcionarios o toma su lugar si es necesario para terminar un trabajo, y cuando se esmera en mantener satisfechos a los clientes y valorar su relación a largo plazo por encima de la ganancia a corto plazo, ahí el emprendedor o la persona se considera una persona que cumple con esas características emprendedoras. Y eso, por ejemplo, es algo que resalta en el emprendedor, ¿sí? Por el contrario, si nosotros estamos trabajando con una persona que quiere emprender, pero quiere que nosotros los técnicos hagamos todo por esa persona, que nosotros los técnicos le completemos el formulario de postulación, que nosotros los técnicos investiguemos un mercado, que nosotros los técnicos hagamos esto, lo otro por ellos, esa persona definitivamente tiene un bajo nivel de compromiso, un bajo nivel de cumplimiento, y tenemos que saber también cuándo apartarnos de ellos o dejarles
por un tiempo por lo menos, ¿verdad? Que ellos entiendan cuál es su propósito y su lugar en el desarrollo de su emprendimiento, ¿sí? Otra característica súper fundamental como persona, y repito, esta característica que estoy leyendo, la que estoy puntualizando, no son solo para emprender negocios. Si yo persona no tengo estas características o las tengo muy bajas, porque todos las tenemos en mayor o menor medida, entonces tengo que dedicarme a desarrollarlas para poder ser un mejor emprendedor en lo que hago, en la vida en general, ¿sí? Entonces, otra característica que se descubrió que es muy interesante, que los emprendedores que realmente eh, ponen la vara alta, lo entregan y también lo exigen, tiene que ver con la calidad y con la eficiencia, ¿sí? Que el emprendedor se preocupe por hacer las cosas mejor, más rápido y más barato es fundamental. O por lo menos que te diga, ¿lo hago bien o no lo hago? Ahí ya hay un nivel y una visión de compromiso y de calidad brutal, ¿sí? Actuar para alcanzar y sobrepasar las normas de excelencia y desarrollar o utilizar procedimientos para asegurarse que el trabajo se termine y llene los requisitos establecidos. Esta persona que tiene esas características, sin duda es una de las personas que puede ser muy exitosa en materia de emprendimiento, ¿verdad? Repito, uno puede descubrir estas características de una persona estando en el trabajo como un colaborador, puede ser mi compañero de trabajo, como me pasó a mí particularmente entre los años 2001 y 2003. Yo regenteaba un negocio en Asunción, ¿sí? De hecho, era socio también de esa empresa, una sociedad anónima. Y a mí me tocó, como muchas otras veces me ha tocado, pero en esta en particular, así como una anécdota nada más, me tocó a mí incorporar a una persona a mi staff, colaboradores, ¿sí? Le hice la entrevista, le incorporé. Y con el tiempo trabajando a su lado me di cuenta de esta persona, que era una persona que tenía una visión emprendedora muy interesante, ¿sí? Eh, Sin embargo, esa persona no tenía todavía la suficiente formación en aquel momento universitaria, estaba procurando estudiar, etcétera, ¿verdad? Pero no le daba por muchos motivos, porque bueno, su familia dependía tal vez de su salario, por muchas responsabilidades que pasaba. En ese momento no le daba la condición para poder estudiar, pero sí que se esmeraba mucho en el trabajo y tenía estas características que yo le estoy diciendo ahora. Al pasar el tiempo, después de haber pasado unos 3 años más o menos, yo renuncié a esa empresa, me retiré de la sociedad y me fui a emprender justamente otras cosas. Y esta persona un tiempo después también salió y vaya, no quiero decir sorpresa, porque para mí no era ninguna sorpresa, pero sí que al momento de haber salido, él ya se animó a emprender en el área en la cual estábamos trabajando, ¿sí? Y con el tiempo nosotros pudimos cultivar una muy buena amistad y yo, además de conocerlo durante el tiempo laboral, también lo conocí como persona posteriormente. Nos hicimos colegas, compadres, ¿sí? Le ayudé mucho en el desarrollo de sus negocios y hoy día es un grandísimo emprendedor. Él desarrolla todo lo que tiene que ver con señaléticas y todo lo que tiene que ver con publicidad en calle. Tiene una empresa publicitaria. Terminó la carrera de Derecho, por ejemplo, ¿sí? Y era todo lo que en este punto estoy desarrollando. Esa persona, aún trabajando como un funcionario, tenía todas estas características y después de 20 años que le estoy hablando a ustedes, es el tiempo que pasó, esta persona se desarrolló plenamente. ¿Por qué? Porque ya tenía esa semilla, ya tenía la capacidad de cumplir con su palabra, de dar y exigir calidad y eficiencia, de tener persistencia, de buscar oportunidades. Y hoy, nada más que con el pasar de los años, esta persona confirmó todo lo bueno que era ya trabajando como un funcionario en una empresa privada, ¿sí? Entonces, a mí particularmente como
un poco un mentor de esa persona, alguien que le ayudó, me siento muy orgulloso de él. Siempre que puedo se lo digo, ¿verdad? Porque yo vi de dónde él vino y dónde está hoy. Y son estas los pequeños, eh, las pequeñas satisfacciones que te entrega la vida de haber elegido primero a un colaborador y en ese sentido no haberme equivocado, pero además luego haber elegido a un amigo y un compadre y principalmente haber formado a un emprendedor, ¿verdad? Y todo eso, vuelvo a repetir, tiene que ser como parte, nosotros los técnicos tienen que ser como parte de un proceso visionario de cazar talentos. Nosotros debemos ser capaces de descubrir y cazar talentos para poder hacer que estos emprendan, que se sientan bien emprendiendo, ¿sí? Entonces, la última característica que tiene que ver justamente con el emprendedor en cuanto al logro de resultados o a lograr resultados es correr riesgos calculados, ¿sí? Un emprendedor, y acá es donde probablemente de lo que había dicho al principio, ¿verdad? De la sociedad colectiva que somos y de la individualidad del paraguayo, paraguaya, donde probablemente tengamos la mayor debilidad es en esta característica, ¿sí? Donde no somos capaces de calcular riesgos deliberados y evaluar alternativas. El paraguayo, la paraguaya, pues no tiene plan B, o ya ponte, y a veces le sale bien, a veces le sale mal. Y si le sale mal, se funde o quiebra financieramente, no para siempre, ¿sí? Pero por un tiempo se queda con deudas y le es muy pesada la vida. ¿Por qué? Porque emprendió, sí, pero no calculó qué pasaba si, no calculó qué pasaba si no vendía, no calculó qué pasaba si llovía, no calculó qué pasaba si por ahí venía una crisis económica, etcétera. Entonces, somos ahí débiles en la capacidad que tenemos de calcular un riesgo o de correr un riesgo ya calculado, ¿sí? Nos tiramos nomás a la pileta, no sabemos si hay agua o no en esa pileta, ¿verdad? El que tiene esta característica fortalecida actúa para reducir riesgo y controlar los resultados y se anticipa a colocarse en posiciones, en posibles situaciones de riesgos, ¿verdad? Con esto, ¿qué quiero decir? Si viene una persona y nos dice a nosotros como técnicos, ¿verdad? O emprendedores, ¿por qué no? Dice, tengo una idea de negocios. Espectacular es la idea. Mira, no vamos a perder. Yo te aseguro que no perdemos. No hay ningún riesgo. 100% seguro que vamos a ganar plata. Si esa persona viene a ustedes con la misma, no sé si tono de voz, ¿verdad? Pero con las mismas palabras que yo les digo, tienen que correr lo más lejos posible de esas personas. No hay negocio seguro en la vida. No hay algo que te diga o que te asegure el 100% de tu ganancia. Eso es una absoluta mentira. Todo negocio tiene su riesgo. Pero si alguien se acerca a nosotros y te dice, dame $1,000, $5,000 o 1 millón de guaraníes, 2 millones de guaraníes, 10 millones de guaraníes, yo te voy a hacer ganar plata y es seguro eso, es seguro y lo más seguro es que es una estafa porque no existe una ganancia segura de nada. Sin embargo, y por el contrario, se acerca un buen amigo que nosotros conocemos y te dice, tengo una idea entre manos, tengo una idea en mente, tengo un negocio para hacer, ¿te gustaría ser mi socio? Mira que el riesgo es alto. Entonces, si esa persona te habla de riesgos y podés evaluar la oportunidad como técnico o nosotros ayudar a los emprendedores dentro de ese contexto que estamos hablando, ahí es donde probablemente exista dinero y ganancias. Cuando el riesgo es alto, también la posibilidad de ganar dinero y de ser exitosos es en la misma medida del riesgo. Pero por lo mismo, yo tengo que saber qué voy a hacer si fracasa mi proyecto. Y es ahí donde, repito una vez más, el paraguayo, la paraguaya, socialmente, colectivamente, fallamos. No somos capaces de calcular los riesgos o de evaluar los riesgos porque nos apuramos, porque probablemente estamos desesperados por ganar dinero o alguien nos vendió demasiado bien la idea
y no nos damos cuenta que nos quieren estafar. Entonces, ojo, muchísimo ojo con ese punto en particular, ¿sí? Bien, pasamos todo lo que tiene que ver las características asociadas al logro al logro de éxitos o al logro de acciones. Y ahora entramos en lo que tiene que ver con las características emprendedoras personales que tienen relación con la planificación. Un emprendedor, sea cual fuese, el que venga, por ejemplo, a mi oficina, se siente enfrente mío, me va a decir, yo quiero emprender. Quiero emprender porque quiero lograr esto. Quiero para mi casa, quiero para mi auto, quiero tener una tranquilidad económica en el futuro, quiero regalarle esto a mi mamá. El emprendedor o la persona que venga con una idea de negocios y esa idea está asociada a una meta, ese es un emprendedor de calidad, un emprendedor al cual hay que prestarle atención porque no solamente está diciendo tal vez la verdad, sino además está comprometido con lograr algo, ¿sí? Si viene alguien y nos dice, sí, yo quiero emprender, tengo una idea de negocio y quiero hacer esta idea, y le preguntamos, ¿por qué querés emprender? No, porque fulanito, mi amigo, Juancito emprende, Carlitos también emprende, y bueno, yo creo que le va bien, yo también quiero hacer lo mismo. Bueno, ahí hay que plantearles directamente, pero ¿qué meta tenés? ¿A qué querés llegar cuando decís que querés emprender? ¿Sí? Ese es un punto central del emprendimiento, del emprendedor. Yo no puedo ayudar a alguien que no tiene metas. Necesariamente debe establecerse metas para poder llegar a algo. Sin metas, lo que haga aparentemente va a estar bien o puede estar mal. Sin metas, como yo digo, a un capitán cualquier puerto le queda bien. Entonces, la planificación es parte del proceso del emprendedor. Esta es una característica que se aprende tal vez desde la casa, pero se puede desarrollar en el tiempo, ¿sí? Yo puedo aprender de planificación, desde manejar mi dinero tengo que aprender, ¿sí? Hoy tenemos nosotros un montón de gente que enseña por redes sociales cómo manejar las finanzas personales. Y todos te van a decir lo mismo, vos tenés que tener una meta financiera, ¿sí? Igualmente pasa con el emprendedor, si no tiene una meta en ciertos aspectos, no va a hacer o no va a poder desarrollar por ahora un negocio. ¿Por qué digo por ahora? Voy a explicar un poco más adelante, ¿sí? Otra característica que un emprendedor debe desarrollar, pero categóricamente, es, además de establecerse metas, la, la, eh, la capacidad de planificar y controlar lo que planifica, ¿sí? Así como nosotros hicimos ya talleres, cursos, en estos mismos módulos también hablamos un poco de lo que es la planificación, de establecer etapas, etc. El emprendedor o la persona que tiene en su cabeza la idea de emprender debe ser capaz de planificar, debe ser capaz de ponerse de esas metas y ponerle paso a paso el logro de esas metas y controlar cómo va ese paso a paso, ¿sí? No simplemente decir, bueno, yo quiero llegar de aquí a la otra cuadra en 100 metros, ¿sí? Pero ¿cómo voy a llegar? Y una vez que establezco cómo voy a llegar, que es la planificación, tengo que controlar si estoy desarrollando correctamente los pasos de esa planificación. Así es como funciona este proceso. Y es este, por ejemplo, ya sea la característica del establecimiento de metas como la característica de planificación y control, son características que nosotros los técnicos podemos entregarles a nuestros asesorados. Podemos ayudarles con estas características y podemos decirles, mira, yo te voy a enseñar cómo planificar y también cómo controlar, ¿sí? Esta característica particularmente es una que se puede desarrollar tal vez por fuera de mi entorno. Hay otras como por ejemplo, vamos a ver enseguida, que ya son muy difíciles de transformar si el emprendedor o la emprendedora no las tiene. Pero esta en particular es una donde yo puedo ir a un curso de capacitación, puedo tener un mentor, un coach
y con ellos desarrollar este tipo de características, por ejemplo. Hay otras como, por ejemplo, la búsqueda de oportunidad e iniciativa propia. Yo no puedo enseñar, ¿sí? Y esto tiene que venir ya de la casa, del entorno. El entorno me tiene que formar para esto. La misma cosa pasa con la persistencia. El cumplimiento de compromisos, sí, probablemente yo pueda darle una ayuda como técnico, ¿sí? También acá en el logro de calidad y eficiencia puedo ayudarles mostrándole técnicas eficientes y aquí también, por supuesto, puedo ayudarles, ¿verdad? Pero las dos primeras, por ejemplo, son cosas que uno trae del entorno. En este caso, el caso de la planificación, también puedo darles una mano y en el caso también de la planificación y el control, puedo darles una mano interesante, ¿verdad? Otra, esta sí siempre a mí me pasa que yo como técnico formador tengo debates con los emprendedores, ¿sí? Es idéntico al tema de búsqueda de establecimiento de metas también, ¿verdad? En la característica del emprendedor de planificar algo está algo fundamental que es la búsqueda de información. El emprendedor, la emprendedora que quiere desarrollar una idea, que tiene unas ganas, es inquieto, inquieta, tiene que ser completamente inquieto, inquieta, ¿sí? Eh, Creo que ya conté, pero vuelvo a repetir, la otra vez en la universidad se acercó a mí un chico y me pidió una ayuda, me dijo, quiero encontrar una idea de negocio, creo que mi idea es muy buena. Me dijo que él quería extraer oro de los circuitos electrónicos computacionales, de electrónica en general, ¿verdad? Para los que no saben, se usan finas películas de oro en ciertos componentes electrónicos, como por ejemplo las memorias RAM, etcétera, ¿verdad? Y esas películas, por un medio de un proceso químico, pueden separarse. Y bueno, uno literalmente puede extraer oro de la basura tecnológica, de la basura electrónica, ¿verdad? Pero esta persona se acercó a mí con esa idea. Sin embargo, nunca antes, hasta ese momento, era un chico joven, y yo lo entiendo, ¿verdad? No había investigado cuál era el proceso para separar el oro de los componentes electrónicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Accedí a la primera fuente de investigación, que era un video en YouTube, busqué cómo separar el oro de los componentes electrónicos y perdimos 10 minutos en ver, o invertimos, como ustedes quieran decirlo, ¿verdad? En el caso de él, 10 minutos estuvimos viendo un video de cómo se hace ese proceso. Finalmente, al terminar los 10 minutos, este chico aprendió de qué se trata, vio que era súper complejo hacerlo, pero además de la complejidad, estaba el hecho de que, si bien químicamente es factible, el precio de los insumos para poder separar el oro y inclusive la compra de la materia prima, que eran artículos electrónicos ya en desuso, ¿verdad? Se compran por peso, era mucho más caro que el oro en la cantidad que sacaba. Entonces, por decirlo, invertía $100 para poder hacer el proceso de separación del oro y solamente con lo que quitaba o con el oro que hacía, podía obtener hasta $20. Entonces, literalmente no valía la pena tanto esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que esta persona, que por cierto, repito una vez más, es joven y por esa razón se entiende, ¿verdad?, que no tenga tanta experiencia, pero las personas que quieren emprender tienen que investigar. Yo siempre digo y repito, creo que ya dije en más una oportunidad, si yo tengo una idea de negocios, tengo que enamorarme del problema e investigar el problema que quiero resolver profundamente, ¿sí? Tengo que ir hasta la última causa de ese problema para poder entender por qué se da ese problema y a partir de ahí construir el producto que quiero construir. Y el emprendedor de hoy no quiere investigar, es caigüe para investigar. A pesar de tener todas las herramientas, quiere que nosotros investiguemos por ellos. Si este es el caso de ustedes, si tienen emprendedores que vienen, acuden a ustedes y quieren que ustedes hagan todo por ellos, no, definitivamente no merecen tal vez la ayuda. Eh, yo creo que es importante decirles que vayan, investiguen bien y vuelvan
más adelante, más tarde, etcétera. Pero ellos tienen que tomar la iniciativa de la investigación, ¿verdad? Y esto es una característica emprendedora personal claramente, ¿verdad? Bueno, y por último, estas dos últimas características tienen relación con algo fundamental que todo emprendedor debe desarrollar. Y fíjense esto en particular, ¿sí? Y acá probablemente es donde se hayan centrado en la investigación en Harvard finalmente, porque el emprendedor tiene que desarrollar características de poder, ¿sí? Fíjense bien, teníamos características asociadas al logro de metas y objetivos, características asociadas a la planificación, y esta característica que es la cual probablemente muchas personas no la tienen, por eso se consideran tímidas a sí mismos o dicen que no tienen condiciones, por ejemplo, para alguna tarea en particular, y es la capacidad de tener persuasión, capacidad de persuasión y buscar redes de apoyo, ¿sí? Un emprendedor no puede serlo en el desierto. Un emprendedor no puede hacer todo solo. Un emprendedor no puede tener éxito de manera individual. Es necesario, porque vive en un entorno, es necesario que esta persona que se llama a sí mismo emprendedor o quiere ser emprendedor desarrolle estas habilidades, ¿sí? Tener principalmente y aprender, esto también se puede aprender, estrategias deliberadas para influenciar y persuadir a otros. Creo que ya lo dije, lo repito una vez más, hay un libro fabuloso para esto que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿sí? Vuelvo a mencionar otra vez aquí ahora, y lo escribió Dale Carnegie. Este libro ustedes tienen que leer, y también a sus emprendedores se lo tienen que repasar, que lean. Hay muchos libros, de hecho, sobre persuasión, etcétera, pero probablemente este sea uno de los libros más sencillos de leer y entender, ¿sí? Dale Carnegie hizo un bestseller que yo creo que hoy ha de tener más de 100 años. Si no tiene 100 años, estará alcanzando esa edad, ¿verdad? Y que es muy válido en todo tiempo, porque te enseña cómo persuadir, y no me refiero a persuadir una palabra mala, ¿sí? Me refiero a persuadir cómo conocer y cómo principalmente convencer a nuestra clientela, a las personas con las cuales trabajamos, para poder servir a mi propósito de bien, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, sin ánimo de tal vez ofender o referirme, vuelvo a repetir nuevamente, de manera peyorativa a alguien o a alguno, en las diferentes, ¿cómo decirlo? Opciones de no quiero decir religiones ni creencias, de cultos, ¿sí? En las diferentes opciones de cultos que tenemos en nuestro país nosotros, ¿verdad? Desde la Iglesia Católica y diferentes otras, todas usan estrategias para persuadir a sus feligreses de poder continuar dentro de estos cultos, ¿sí? Entonces, si se usan estas estrategias en los cultos, también se pueden usar estas mismas estrategias en los negocios. El emprendedor debe aprender, entender y aplicar estas herramientas para que puedan servir las personas al propósito del emprendimiento, ya sea como clientes, ya sea como aliados, ya sea como proveedores, etc. Esto es negociación y capacidad de convencimiento a otras personas, ¿sí? Entonces, es una característica de poder muy importante para el emprendedor. El emprendedor puede tener
esas 8 características anteriores que yo dije las puede desarrollar plenamente. Pero si no es capaz de salir a la calle a persuadir a otros, no sirven esas 8 características. Por el contrario, si yo soy una persona con suficiente capacidad para influenciar en los demás, para buscar redes de apoyo y apoyarme en esas redes, las otras características ya son mucho más fáciles para mí desarrollar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto. En cuanto a lo que es el emprendedor y la relación de poder, necesita el emprendedor aprender esto. Además, es capaz de aprovechar contactos con personas claves para alcanzar objetivos propios, ¿sí? Y desarrolla y mantiene una red de contactos de negocios siempre viva, ¿sí? Algo que yo recomiendo fuertemente a un emprendedor, siempre se lo digo, siempre que puedo se lo digo, que se busque un mentor, una persona con la cual recostarse y que te pueda ayudar, que se pueda agremiar, ¿sí? Hay un montón de gremios acá, de hecho está presente la gente Asomipymes, ¿sí? En los gremios están las redes de apoyo. Ahí es donde yo, conociendo a mis pares, me voy a apoyar en ellos. Tenemos la Asomipyme, ACEPI, que son para emprendedores, ¿verdad? Después tenemos asociaciones empresariales, ¿sí? De diferentes sectores. Hay cámaras de comercio, hay gremios regionales, locales, etcétera, cámaras locales. El emprendedor de negocios, una vez que tenga una empresa, tiene que agremiarse. Repito, no vive solo, está en un entorno el cual tiene que ser capaz de desarrollarse en ese entorno, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es la relación de poder, en este caso la persuasión y el uso de redes de apoyo es fundamental como característica emprendedora. Y finalmente, por último, ¿sí? Y esto acá es donde lo dije al principio y lo repito ahora, como sociedad estamos fallando y estamos viendo esas fallas. Una característica muy débil en el emprendedor y la emprendedora paraguayo y paraguaya es la autoconfianza e independencia, ¿sí? Hay, por supuesto, hay terribles emprendedores, hay emprendedores brutales, fantásticos, en los cuales vemos eso, ¿sí? Pero en general, si ustedes evalúan, y simplemente les lanzo este desafío, si acuden a ustedes 10 personas, 10 en su centro de atención, en sus incubadoras, y les dicen, hola, profesor Eligio, hola, Carolina, hola, Andrea, tengo una idea de negocios. De las 10, uno o la mitad de uno nada más va a tener esta característica bien llena, full, ¿sí? La mayoría te va a decir, tengo una idea de negocio, pero estoy trabajando, no quiero largar mi trabajo y quiero emprender, ¿sí? No me animo a largar, quiero hacer así a medias. No es independiente. Con esto no estoy diciendo que tiene que largar su trabajo para poder emprender, pero no piensa independiente, ¿sí? Otro te va a decir, yo no voy a poder hacer eso porque yo no sé hacer, no tengo tiempo, no tengo, no sé, eh, hay gente que te puede poner limitaciones porque no se tiene autoconfianza a sí mismo. Repito, de 10 emprendedores o de 100 que lleguen, 5 van a tener las características de autoconfianza e independencia. Y esto es producto de una sociedad en la que vivimos donde no tenemos suficiente ejemplo, no tenemos estímulos para emprender, ¿sí? Yo me refiero a estímulos sociales, no me refiero a estímulos formales, ¿sí? Me refiero a estímulos sociales. Por ejemplo, en la universidad o la escuela misma, levanto la mano como un aprendedor, ¿verdad? Como un alumno, porque en la escuela, hasta la escuela yo soy alumno, escuela y colegio yo soy alumno. Pasando el colegio y entrando a la universidad me convierto en estudiante. Pero en cualquier caso, yo levanto la mano y el resto de mis compañeros desde primer grado ya me miran mal y me van a decir, ¿qué es lo que querés preguntar? Sos un preguntón, cállate pues, te pegan por la cabeza, te bajan la autoconfianza. En Paraguay ponemos marcantes,
siempre hubo bullying, por ejemplo, en Paraguay. Siempre en nuestra sociedad hubo esas cargadas, ¿sí? Y esas cargadas realmente son parte de nuestra cultura, probablemente, jocosa, etcétera. Pero ¿cuál es el efecto de una cargada? ¿Cuál es el efecto de ese, en la escuela, de tentarte, de decirte, de ponerte un marcante, un apodo, ¿verdad? O de decirte negro, enano, gordo, feo, alto, bajo, flaco, no sé. ¿Cuál es el efecto de eso? La pérdida de confianza, ¿sí? El efecto invisible de que alguien continuamente nos esté, ¿sí?, diciendo que somos inútiles, que no somos capaces, o que nos callemos, o que dejemos de hacer tal cosa, es la pérdida de confianza. Y esa es una característica que se repite muchísimo a lo largo y ancho de nuestro país, penosamente. Como dice el sacerdote Saro Vera, ¿verdad? Un libro muy interesante que escribió, dice, el paraguayo te puede perdonar todo menos tu éxito, ¿sí? Y ahí es donde radica justamente ese proceso. Nosotros mismos como técnicos tenemos que ser capaces de celebrar el éxito de los demás, ¿sí? Y esa celebración de ese éxito, esa posibilidad de hacerlo, le va a generar una tremenda confianza a quien recibe ese halago de ese entorno. Entonces, si hay algo que le caracteriza a un emprendedor, además justamente la capacidad de persuadir a los demás, es la autoconfianza y la independencia que tiene, el autoliderazgo que tiene, ¿verdad? Y eso es lo que probablemente en nuestra sociedad se aguante poco. Nosotros, a la gente que es muy autoconfiante en sí mismo, le tratamos, no, que pucha, es una persona, un pedante, un sobrador, un soberbio, ¿verdad? Pero bueno, probablemente en su entorno, el proceso de crecimiento ha sido ese. Y acá quiero dejarles a ustedes la frase que hace muchos años aprendí atrás, ¿verdad? Y pueden anotarla si quieren y subrayenla si quieren, ¿verdad? Las personas en general, somos el promedio de las 5 personas que más frecuentamos, ¿sí? Nosotros somos el promedio de las 5 personas que más frecuentamos. Y pónganse a pensar, colegas técnicos, por un rato, con quiénes nos juntamos nosotros, con quiénes nos hemos juntado en el pasado, ¿sí? Si nos juntamos con gente mediocre, nosotros vamos a ser siempre mediocres. Si nos juntamos con gente que busca la excelencia, que busca dar un paso adelante, que siempre está pensando en negocio, en desarrollo personal, etcétera, vamos a ser como ellos, ¿sí? Entonces, somos nosotros el promedio de las 5 personas que más frecuentamos, ¿sí? Entonces, a pensar en nuestro entorno y a pensar en el entorno del emprendedor. Y si el entorno del emprendedor es un entorno donde todas las personas tienen autoconfianza, emprenden y llevan adelante riesgos, etcétera, nuestro emprendedor con el cual trabajamos también va a ser así. Pero si en el entorno le dicen, como me dijeron a mí en su momento, cuando yo era muy joven y renuncié a un trabajo, en mi casa casi que me colgaron, ¿sí? Estuvieron a punto de colgarme en mi casa familiar cuando yo vivía con mis padres y les dije que tomé la decisión propia, en consulta con mi papá, con mi mamá, de que yo iba a renunciar a mi lugar de trabajo. Y en ese momento se armó la tercera guerra mundial en mi casa, porque en ese momento ellos no entendían que mi decisión era la de emprender, ¿sí? Por la confianza que yo me tenía a mí mismo, ¿verdad? Pero ellos tenían ese pensamiento de que yo tenía que trabajar en una empresa toda la vida, ¿sí? Por suerte, yo ya tenía un entorno, el cual era un entorno un poco más virtuoso en ese sentido, ¿verdad? Y eso me llevaba a desafiarme a mí mismo también, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que buscar como emprendedor, emprendedora, como persona, entornos donde busquemos continuamente desafíos y no entornos donde estemos con el pensamiento de conformarnos con lo que hay, con lo que viene, con lo que está, ¿sí? Y probablemente ahora ya se dan cuenta por qué a mí me entusiasma tanto esta parte del módulo, este módulo en particular,
porque repito una vez más, tengo demasiada experiencia en esto, conozco, he tratado con muchísimos emprendedores, empresarios, y en cada uno de ellos he notado que se repiten estos patrones de características emprendedoras, ¿sí? Bueno, y ya para ir cerrando esta parte, vamos a hablar un poco ahí ya de nosotros como técnicos, de un trabajo un poco más, por decirlo así, profundo, de ser un poco medio psicólogo de nuestros emprendedores en ese sentido, ¿verdad? Y decir que tenemos que ser capaces de reconocer y manejar las emociones que se dan en el emprendimiento, porque el emprendedor, como cualquier persona, como ustedes, como yo, ¿sí? El emprendedor no puede estar ajeno a su realidad, de su entorno, de su familia, a nivel personal, ¿sí? Una persona que, como todos, tiene sus altibajos, sus días buenos, sus días malos, y tiene esos toboganes. Y cuando está en la parte baja de ese tobogán, eh, hay un problema porque su empresa no rinde, su empresa no produce, se estancan las ventas, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que en esos momentos es donde necesita ese apoyo emocional, más allá de lo que es simplemente la técnica de emprender. Las emociones influyen en la toma de decisiones y el éxito del emprendedor. Si el emprendedor está muy entusiasmado, logró una meta, logró vender algo y dice, bueno, excelente, voy a ganar esta plata, voy a ganar, dice, ni siquiera todavía cobró, se va y pide un crédito para retirar un vehículo, por ejemplo. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es una decisión llevada por el entusiasmo. U otra, por ejemplo, por la tristeza, no le salió un negocio, sabe que va a perder dinero, pero no es suficiente para cerrar. Dice, bueno, no me sale luego nada, yo voy a cerrar mi empresa. También otra decisión llevada adelante por las emociones. La idea de esto es que las personas que estén al frente de los emprendimientos sepan, no digo separar sus emociones de las decisiones, sino sepan ser capaces de no dejarse llevar por las emociones para tomar decisiones, ¿sí? De que sean capaces de tomar decisiones reflexivas. Comprenderlas y gestionarlas es clave para el crecimiento personal y empresarial, ¿sí? No estoy diciendo que se alejen de sus emociones, no. Con sus emociones ser capaces de soportar y ser capaces de evaluar y de llevar adelante una mejor forma en cuanto a lo que tiene que ver la parte principalmente del desarrollo emocional y toma de decisiones. ¿Cómo puede cómo puede tomar mejores decisiones aún con el compromiso emocional? ¿Sí? Emociones funcionales en este caso, eh, las emociones funcionales en este caso son aquellas que impulsan el rendimiento y la motivación, por ejemplo, el entusiasmo, que impulsa la creatividad y la acción, la confianza, como hablamos recién, que facilita la toma de decisiones y el liderazgo, y por supuesto la resiliencia, una palabra que siempre está de moda, ¿verdad? Que permite superar obstáculos y aprender de los fracasos, principalmente levantarse a pesar de los mismos, de las caídas, ¿verdad? Y las que son disfuncionales tienen que ver con el afecto negativo a la toma de decisiones, como por ejemplo el miedo, ¿sí? Que sufre un emprendedor, y esto es normal y natural. Uno tiene que saber actuar a pesar del miedo y no paralizarse con el miedo, ¿sí? La ansiedad, este es un sentimiento que está de moda, absolutamente de moda, especialmente con nuestros emprendedores jóvenes, ¿sí? Menores a 30 años tienen dificultades de ansiedad, pero tremendas. Y estas ansiedades dificultan plenamente la actividad mental, o la claridad mental en este caso, ¿verdad? Y también la frustración. Acá, por ejemplo, nosotros como técnicos tenemos que sacar de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario, de nuestro léxico, la palabra fracaso, ¿sí? Nosotros no podemos mencionar esa palabra frente a nuestros queridos emprendedores porque esa palabra es lo que ingresa en la mente y te hace creer cosas. Probablemente no todos vayan a comulgar conmigo en esto que voy a decir, pero nosotros somos lo que decimos.
y nuestra mente cree lo que nosotros nos proponemos. Si yo digo que no lo voy a hacer, que no lo voy a poder hacer, estoy en lo cierto, porque ya estoy diciendo que no lo voy a poder hacer. Pero si yo estoy convencido y digo, yo tengo que lograr, tengo que hacerlo, lo voy a lograr, es porque lo voy a lograr, lo voy a intentar y lo voy a lograr. Nuestra mente cree, entonces, cree lo que yo digo, lo que sale de mi boca, lo que escucho. Entonces nosotros técnicos, la palabra fracaso no tenemos que usarla con emprendedores. Tenemos que hablar de aprendizaje, tenemos que hablar de un tropezón, tenemos que hablar de poder levantarnos a pesar de probablemente caernos, pero nunca hablar directamente de la palabra o nunca mencionar la palabra fracaso como tal, porque eso es algo que al emprendedor definitivamente le genera dolor y puede, como dice acá en la diapositiva, llevarle al abandono prematuro de en este caso, del emprendimiento, ¿sí? La palabra fracaso es algo que tenemos que erradicar plenamente como técnicos que trabajamos con emprendedores en incubadoras, en proceso de preincubación e incubación, tenemos que erradicarla de nuestro vocabulario. Si por acaso sucede que el emprendedor no tiene el éxito que esperaba, ¿sí? Puede tener un éxito regular, ¿sí? No tal vez no reviente con las ventas, pero vende, o tal vez no haya llegado a sus metas, ¿sí? Y esto lo frustre, bueno, ahí sentarle al emprendedor con cabeza fría y preguntársele por qué no está llegando, analizar el porqué de las cosas. Y ahí es donde uno comienza a aprender y decirle, si esto no es para vos y querés salir de este negocio, de este sector o de esta empresa, considerarlo como un aprendizaje. ¿Qué te llevas de valor como aprendizaje? ¿Sí? Y no lo lleven como algo que es, no, fracasé en este negocio. No, aprendí en este negocio, que es muy diferente. ¿Sí? Y entonces eso nos va a permitir manejar mejor las frustraciones. ¿Sí? Bueno, alguna estrategia para manejar la emoción, para el manejo emocional, es primero que nada desarrollar un proceso de autoconocimiento, identificar tus emociones y el impacto, o las emociones y el impacto. Para eso, por ejemplo, podemos recomendarle a nosotros a estas personas que puedan estimular o complementar sus actividades de emprendimiento con otras actividades diferentes, pero que sean complementarias a algún deporte, tal vez unos procesos de introspección como el yoga, por ejemplo, otros son muy válidas para emprendedores, ¿verdad? Técnicas de regulación como por ejemplo aprender a respirar mejor, el mindfulness, que es una técnica también para poder tener un alto bienestar y hacer ejercicio. Un emprendedor, acá les quiero dar también un tip, digo bien, que, que es interesante realmente de verificar. Fíjense los emprendedores que tienen un relativo éxito, ¿verdad? O viven satisfactoriamente su vida. Más que éxito, viven su vida de manera satisfactoria. Ustedes van a ver a la mayoría de ellos que tienen una condición física estable, que tienen una condición física regular y óptima en muchos casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la construcción física ayuda a la salud mental, ¿sí? El emprendedor tiene que desarrollar, y yo les recomiendo a ustedes, que ustedes les recomiendan a los emprendedores, que tienen que desarrollar actividades físicas. No estoy hablando de un deporte en particular, estoy hablando de salir a caminar, correr, desafiarse también en lo físico, porque eso le va a mantener despierto, alerta, le va a hacer tomar mejores decisiones y también en el momento en el cual esa persona esté muy cargada emocionalmente, le va a permitir canalizar esas emociones, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir una vez más, fíjense en las características físicas de los emprendedores que tienen éxito o viven satisfactoriamente, la mayoría tiene una condición física estable u óptima, ¿sí? Y eso no es ninguna coincidencia, tiene que ver con un estilo de vida que ya han desarrollado como emprendedores. Esa es la realidad, ¿sí? Después, por supuesto, otra estrategia
para el manejo emocional es apoyo social, y ahí es donde yo digo una vez más, tiene que el emprendedor buscar un mentor, obtener un mentor, lograr que alguien que haya caminado ya por ese proceso y esté en el camino, en la jornada emprendedora, en el viaje del emprendedor, esté mucho más adelante, ¿sí? Que vuelva otra vez, porque le va a ser muy fácil a ese emprendedor que fue a ese viaje, puede volver y contarle su experiencia, ser un mentor del emprendedor. Entonces, una recomendación para las redes de los centros de apoyo, a las incubadoras: busquen y desarrollen redes de mentores en sus localidades, ¿sí? Personas con más experiencia en los negocios que puedan hablarle a los emprendedores jóvenes o a los emprendedores que por primera vez quieren hacerlo, ¿sí? Y por supuesto también el networking, el consejo entre pares es fundamental, ¿sí? Y como decíamos también, el reencuadre cognitivo es interesante, convertir los desafíos en oportunidades, ¿sí? Ser capaces de tener una visión positiva por sobre lo que es el mercado y ser capaces de convertir esos desafíos en oportunidades es fundamental, ¿sí? Bueno, y simplemente para ir cerrando este capítulo particularmente, ¿verdad? De lo que tiene que ver con lo que es el manejo de las emociones, decirles que el éxito del emprendedor no depende solamente de las habilidades técnicas. Esto ustedes ya lo están viendo ahora. También depende mucho del manejo emocional. Y bueno, puede ser, así como dije anteriormente, puede ser el emprendedor o la persona mejor formada en PhD, en emprendimiento del mundo, pero si es un ogro, si es un tainasí, como se le dice, ¿verdad? Una pusarapó, o ahí tiene muchos nombres en guaraní que sí son peyorativos, ¿verdad? En términos de o chupetín de ajo, como yo siempre digo, ¿verdad? En términos de simpatía de la persona que emprende, entonces no va a tener las condiciones necesarias para poder tener éxito, ¿verdad? Tiene que ser alguien que desarrolle un carisma y no tanto alguien que se aleje o sea asocial o no comunicativo, ¿verdad? Eh, Algunas características que tienen que ver con eso, por ejemplo, se repiten mucho con los informáticos, que les cuesta mucho comunicarse, les cuesta mucho socializar, ¿verdad? Y bueno, son una tribu aparte, ¿verdad? Y desarrollar inteligencia emocional es clave para la resiliencia y la toma de decisiones también, por supuesto, ¿verdad? Repito una vez más, en nuestro país son características que necesitan los emprendedores desarrollar, porque algunas, eh, algunas partes del tejido social están rotas y necesitan ser reparadas, ¿verdad? Bueno, y sí, esta ya es la parte final. Eh, Aquí hablamos un poco de algo que está, ¿cómo decirlo? Se puso de moda ya desde hace unos años con todo lo que tiene que ver eh, la responsabilidad social empresarial, los procesos sostenibles, etcétera. El propósito del emprendedor, ¿sí? El emprendedor debe tener un propósito para lo que está haciendo, y esto se ve mucho detrás de los emprendimientos modernos hoy día, los jóvenes que fueron a estudiar afuera o que están aquí en Paraguay pero tienen una conciencia verde, por ejemplo, ya están asociando sus emprendimientos con propósito. El propósito es la razón fundamental detrás del emprendimiento. Define la motivación y dirección, genera impacto y diferenciación y es clave para la perseverancia del crecimiento, ¿verdad? Entonces el emprendedor tiene que tener un propósito. Un propósito es como una meta superior. No sé, dejar mejor el mundo de cómo lo encontré, ¿sí? Hacer que la gente pueda tirar menos basura, pueda contaminar menos, eh, hacer que las personas sean felices con lo que hacen, eh, hacer que las personas estén satisfechas con lo que tienen, con lo que hacen, con lo que ven, con lo que comen, etcétera. Esos son propósitos superiores, ¿sí? Y ese emprendedor debe trabajar por ese propósito. Hoy día el emprendedor joven, así como dije anteriormente, le cuesta socializar, por un lado, pero por otro lado, el emprendedor joven tiene una visión de propósito y eso es muy, muy sencillo de trabajar hoy día con ese tipo de emprendedores también, ¿verdad? Y ese propósito tiene que estar o debe tener una alineación estratégica, ¿verdad? Es decir,
Conectar el propósito con la visión y las acciones del negocio, ¿sí? Definir misión y valores es fundamental. Establecer objetivos alineados con el propósito, ¿sí?, que se tiene, y tomar decisiones estratégicas que estén coherentes con ese propósito, ¿sí? Si mi empresa, por ejemplo, va a desarrollar soluciones sostenibles, verdes, o que no contaminen, bueno, todo lo que yo hago tiene que estar alineado con eso. El uso de menos papel, el establecimiento, por ejemplo, de días de trabajo en la casa de mis funcionarios, tipo homework, o trabajo a distancia, porque así voy a contaminar menos, tengo menos posibilidades de traslado. O sea, mi negocio, mi propósito y mi idea de negocio tiene que estar alineada con mi propósito. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, de esa manera es mucho más sencillo poder, por supuesto, hacer que las cosas que voy desarrollando puedan tener esa coherencia con lo que yo quiero lograr, ¿sí? Y como cierre, decirles, bueno, el propósito no solo impulsa al emprendedor, también guía la estrategia del negocio e involucra, esto voy a complementarlo yo ahora, que me olvidé de escribir acá, involucra también a la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo establezco valores, como por ejemplo el respeto al medio ambiente, y mis clientes verifican que efectivamente mi empresa respeta el medio ambiente, se van a sentir muy cómodos con la compra que hacen conmigo, ¿sí? O es más, me van a referir o van a ser fieles, ¿sí?, a mi empresa porque creen en los mismos valores que yo creo. Eso es lo que hoy día en el mundo se está observando como una característica, que es el hecho de que uno pueda ser capaz de transmitirle esos valores por medio de la marca al colectivo social, y ese colectivo social te responde siendo tu cliente. De eso se trata. Y por eso es importante una alineación clara que va a permitir el crecimiento sostenible, innovación y mayor impacto en el mercado, ¿verdad? Entonces, eso es un poco como cierre. Y bien, para terminar, y esto es parte de la evaluación, yo les traigo acá un sitio web que les va a permitir a ustedes, queridos colegas, poder medir, poder sacar por medio de un test sus características emprendedoras personales, ¿sí? Ustedes pueden elaborar su propio test en este sitio que está acá. Inclusive les estoy dejando el QR para que puedan ingresar y puedan hacerlo de esta manera, ¿sí? Y esa misma evaluación es la que yo les pido, este mismo resultado del test es el que yo les pido que ustedes puedan completarlo y subirlo a modo de evaluación en el formulario. Y les voy a pasar a mostrar ya ahora de qué se trata. Voy a detener esta presentación y les voy a mostrar cuál es el propósito de lo que yo quiero hacer justamente para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, de esta manera podrán ustedes completar el formulario como corresponde. Ahora les voy a compartir, les voy a mostrar de qué se trata. A ver. Muy bien, acá está la ventanita. Bueno, acá estamos en la ventana, ¿sí? Este es el módulo, esta es la etapa 2. Aquí les va a llevar el QR, el primer QR que está al inicio. Y esta es la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy nosotros tenemos diferentes documentos. Tenemos el material, la presentación de hoy. Tenemos material adicional. Tenemos una planilla en Excel formulada que les puede sacar las características emprendedoras personales. Y también tenemos la evaluación del día 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? En la evaluación, con el QR que les acabo de pasar en la penúltima diapositiva, ustedes van a hacer este test que está acá, test de evaluación de emprendedores, ¿sí? Y van a ir completando, van a leer acá, por ejemplo, la pregunta y van a poner de acuerdo, van a poner en desacuerdo, a veces, no sé, solamente una de ellas. Terminan de hacer todo esto y van a darle clic acá para obtener el resultado. Y ese resultado que obtengan es el que les pido que ustedes levanten en la evaluación del día de hoy, ¿sí? Esta es la evaluación del día de hoy.
Y acá dice, complete el cuestionario de las características emprendedoras personales en el sitio web indicado y al finalizar suba una foto o PDF de sus resultados, ¿sí? Básicamente, eso que les estoy pidiendo, que ustedes lo levanten, que hagan este test y puedan levantarlo allí en, como a modo de evaluación, ¿sí? Acá les voy a pegar también la evaluación para que ustedes tengan la evaluación del día de hoy. Ahí les voy a colocar el formulario, ¿sí? En el chat. Y bueno, la idea un poco es hacer eso. También les dejo aquí mismo, pueden abrir por favor acá este material que está acá en formato Word y les dejo la dirección de una página súper interesante que se llama Hyper Island. Esta es una página que yo la uso hace más de 10 años ya, ha cambiado bastante, ¿verdad? Y tiene unos kits que son ideales, estos kits ideales para poder desarrollar habilidades blandas en las organizaciones. Fíjense bien, acá tenemos por categoría, ¿sí? Y por tiempo de duración, por ejemplo. Está en inglés, pero también creo que había uno que estaba en portugués. No recuerdo ahora, pero sí estaba un poco traducido en otros idiomas también. Igual en inglés se puede leer súper bien, uno puede traducirlo sin problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una categoría donde quiero desarrollar creatividad. Le doy clic acá y me va a abrir todas las dinámicas y trabajos grupales que yo puedo desarrollar para poder impulsar la creatividad en mi organización o con chicos, ¿verdad? Por ejemplo, liderazgo propio o autoliderazgo. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y después la página 2, la siguiente página también. 13, 14 ejercicios o 14 dinámicas para autoliderazgo. Después tenemos otras dinámicas para innovación, por ejemplo. Hay bastantes dinámicas para innovación también. Tenemos dinámicas, por ejemplo, para romper el hielo, energizantes le llaman, ¿sí? Voy a sacar estas que están acá, solamente voy a dejar los energizantes. Son todas estas, por ejemplo, varias de estas yo ya las usé en clases presenciales, en la universidad, con emprendedores, etcétera. Son fabulosas, ¿sí? Después yo puedo, por ejemplo, poner estas que tienen que ver con el bien ser, ¿verdad? Es como, por ejemplo, se pueden desarrollar estas técnicas con el equipo, técnicas para armar equipos, por ejemplo, 44 técnicas simplemente para el desarrollo de equipos, ¿sí? Es realmente una página que tiene una serie de dinámicas espectaculares, ¿sí? Y les dejo también acá en el Word que está acá, les dejo la dirección de Hyper Island para que ustedes puedan ver. Se tienen que dar de alta y con eso ya pueden acceder a estos materiales, ¿sí? Y por supuesto la evaluación de hoy y también un análisis, o en este caso una prueba, acá les voy a mostrar, le doy doble clic. Y ustedes pueden hacer, está todo formulado, ¿sí? Es una prueba de las características emprendedoras personales, una autoevaluación también si quieren completarla, ¿sí? Esto es para ustedes, es un regalo, una facilitación que les doy, que es un Excel totalmente formulado sobre cómo descubrir estas características emprendedoras personales. Y ustedes tienen que leer cada una de estos ítems y luego comenzar a completar acá en el cuestionario, ¿sí? Y una vez que ustedes completen el cuestionario, van a tener un gráfico, van a tener una serie de elementos acá. Pueden bajarlo en Excel y poder trabajar ya, ¿sí? Esto que está acá les va a arrojar un resultado y este test le va a arrojar otro resultado. Cualquiera de ellos ustedes hacen y luego me levantan una foto, no hay ningún problema, ¿sí? Esto pueden aplicarlo primero entre ustedes y después lo pueden aplicar con sus emprendedores también. Realmente sería fantástico que puedan implementarlo y probar con sus emprendedores también, ¿sí? Entonces, esto es un poco el material que les dejo para el día de hoy, para que ustedes puedan ver también de qué se trata
lo que queremos hacer. Y bueno, con todo esto me gustaría abrir un poco el debate, las preguntas que tengan, aquellos que quieran preguntar, con mucho gusto estamos acá para responder a sus preguntas y espero que realmente hayan podido capturar algo de la idea que yo les dejé, porque como dije antes, ¿verdad? Esto es algo que a mí particularmente me entusiasma muchísimo. Hace años que vengo trabajando con esto y yo descubro regularmente y valido que las características emprendedoras de las personas están asociadas justamente a estas 10 que tenemos acá, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Estoy abierto ahora a las preguntas. A ver. Doris mencionó sí, no podemos participar. No, Es no, cierto. la verdad, profe, todo bastante claro, profe. Gracias, Alex. Me alegra que esté claro, ¿sí? No obstante, yo les conmino, les invito a que ustedes puedan ser capaces de investigar más sobre las CEPs, sobre las características emprendedoras personales, cómo trabajar esto, cómo trabajar procesos de gestión emocional, cómo trabajar procesos de mentoría con las personas, con los emprendedores, digo bien, porque a ellos realmente les falta esa parte, ese punto en particular, ¿sí? Muy buen día, vaya pa. Vaya, profe, ¿cómo te va? Espectacular tu clase. Sí, realmente valiosísimo tu material, tu exposición muy clara también, como dijo el compañero. Es- Acá hay que empezar la caridad por casa. Sí, Nosotros totalmente. mismos, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que revisarnos, ¿verdad? Esa autoevaluación ahí, muy importante. Muy Y, bien. y la experiencia con los emprendedores, ¿verdad? Como siempre yo le digo a la gente, tantos años trabajé en contabilidad, después auditoría, ¿verdad? Todo el laboratorio ahí, escritorio, computadora. Y desde que estoy en la dirección de extensión, empecé con nuestro programa consultorio universitario empresarial. Después vino el Ujú, CAE, ¿verdad? Que sí. impulsó a la décima potencia en nuestra comunicación con los emprendedores y tan real tu experiencia como desarrollaste, profe, porque esa es la situación en que estamos y que tenemos que tomarle la mano a algunos emprendedores para que, por eso en un momento dado, en otra ocasión te había comentado que cambié yo esa frase del Valle de la Muerte por el Valle de Pasiones, ¿verdad? Porque es la vivencia que tienen estos compatriotas que tienen toda la iniciativa, el propósito de emprender, pero le falta la gestión empresarial, ¿verdad? Esa Mm, conciencia de gestión empresarial, la educación financiera y todas las habilidades blandas. Entonces, este material es muy importante. Estoy compartiendo mi opinión con todos los demás compañeros también para que sepamos aprovechar y aplicar, ¿verdad? Tenemos que aplicar esto para que el éxito está asegurado, ¿verdad? Mi así visión es. que tengo de lo que es el CAE es justamente que en el momento crítico de nuestros emprendedores tiene que estar la mano del CAE ahí, ¿verdad? Es cierto que no Sí, vamos a poder abastecer todo, a más aún que es una decisión personalísima del emprendedor o emprendedora, escuchar nuestras recomendaciones o participar en nuestras charlas y capacitaciones. Así es que felicitaciones por tu presentación, profesor. gracias, mi querido colega Eligio. Y quiero tomar lo que dijiste vos. Yo mismo cuando inicié también este camino de la didáctica que se llama, tiene un nombre esto, se llama ciclo de aprendizaje vivencial, ¿sí? Es algo que yo desarrollé hace muchos años, una eh, metodología que aprendí, que es de los alemanes, que se llama CEFE, ¿verdad? Características económicas financieras de los emprendedores, donde por medio de vivencias, por medio de dinámicas vivenciales, uno podía ser capaz de aplicar el aprendizaje. A partir de hacer la dinámica, luego eso se traslada a un aprendizaje, a una reflexión, ¿verdad? Y las CEPs son parte de este proceso, ¿sí? Donde lo primero que se hace
en este trabajo de la CEFE es formarte en la CEPS y posteriormente recién allí poder desarrollar ideas de negocio, no antes. Entonces, sí, yo mismo hice este test y no lo hice una sola vez, lo hice varias veces a lo largo de mi vida y probablemente hoy, si lo vuelvo a hacer, va a cambiar nuevamente porque a medida que uno va aprendiendo, que va incorporando herramientas cognitivas, ¿sí? Y características personales, esas SEP se modifican. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que una de las primeras cosas que a mí me salió muy bajo era la de correr riesgos calculados, ¿sí? Recuerdo perfectamente. ¿Por qué? Porque yo soy, o me consideraba una persona muy conservadora en ese sentido. Nosotros en la universidad pues nos cortan las alas, no nos cortan las orejas, nos cortan las alas, ¿sí? Principalmente en las universidades de economía, donde como todo tenés que calcular, todo tenés que prever, etcétera, te hace tener miedo al emprendimiento y uno dice, "Bah, ya tengo emprendimiento y vamos a trabajar nomás para el que emprende, ¿verdad?" Porque eso es mucho más fácil, decimos nosotros. Entonces, no nos deja emprender, nos corta las alas. Particularmente la universidad es una universidad en Paraguay formadora de personas para trabajar y no de personas para emprender, ¿verdad? En general, después pueden haber particularidades, pueden haber excepciones. Entonces, me acuerdo muy bien que esa característica me salió baja, ¿sí? Pero por otro lado, por ejemplo, en mi caso, porque mi característica personal es conversar, hablar, debatir, presentar, etcétera, todo lo que tenía que ver con persuasión y redes de apoyo, tuve uno de los puntajes más altos, por ejemplo. Autoliderazgo también tuvo un puntaje alto. Entonces, eh, va cambiando en el tiempo eso a medida que una persona va desarrollando sus características emprendedoras, ¿verdad? Y sí, ustedes los técnicos tienen que hacer eso, ustedes mismos tienen que hacer y tienen que mejorar porque nosotros tenemos que ser el ejemplo. Una, una crítica desde el punto de vista de la pasión que yo daba siempre y después paré con eso, quiero serles sincero en esta exposición que yo hago, era la de decir que una persona que vaya a entrar en una clase de emprendedorismo no puede hacerlo sin haber pasado por la experiencia de ser emprendedor. Y yo criticaba a ese docente, a ese colega docente que entraba a la clase y tenía demasiado mucho coraje porque agarraba la, el currículum, ¿verdad? Estudio y comenzaba a enseñar algo que no vivía. Y dije yo, ¿cómo esta persona, o sea, mi crítica era esa, ¿cómo esta persona puede hablarte de algo que nunca hizo? ¿Verdad? Y bueno, con el tiempo dejó de persistir esa crítica en mi mente y solamente me dediqué, entendí muchas cosas también, ¿verdad? A través del aprendizaje y me dediqué a mejorar a mí mismo. O sea, yo no le hice caso a esos docentes ni a esos colegas, sino me dediqué a dar yo una mejor clase, a entregar una mejor experiencia a mis alumnos, ¿verdad? Entonces ya dejé de criticar y me comencé a poner objetivos en mi persona y eso me cambió el punto de vista, ¿verdad? Hoy yo entrego cierta calidad y obviamente esa calidad, la calificación de la calidad depende en este caso depende de los alumnos o los estudiantes en este caso, ¿verdad? Y no tanto de lo que yo entrego con muchas ganas, con mucha pasión, como yo siempre digo, ¿verdad? Y bueno, ellos ya tienen que calificar esa calidad o no, ¿verdad? Pero sí que es más difícil para una persona que no pasó por la experiencia de ser emprendedor poder transmitir, por ejemplo, una clase de emprendimiento, ya sea universitaria o no universitaria, ¿verdad? Y me parece que es algo por lo cual nosotros como técnicos, vuelvo a repetir, tenemos que pasar, tenemos que probarnos y así poder hablar con propiedad de ciertos puntos, ¿verdad? Pero también están las posibilidades de aprender en ambientes controlados y eso es algo que, bueno, cuando se da, tenemos que aprovechar. Hoy día ya no existen estos cursos como este que estamos organizando hoy, que es Viaje al Emprendedor, que es formación para técnicos de incubadoras. Lo estamos haciendo después de 11 o 12 años. También la formación CF ya no existe en Paraguay, se retiró del país hace años, las últimas fueron hace 20 años atrás, y los que tuvimos la oportunidad de estar en estas formaciones de estas capacidades, estas habilidades, bueno, somos privilegiados. Pero sí queda el compromiso también de nosotros
de transmitir esto a ustedes, a los técnicos. Y bueno, decirles que siempre estoy a las órdenes si ustedes quieren conversar en privado, si quieren alguna recomendación de qué técnicas aprender, etcétera, ¿verdad? Porque esto que nosotros hacemos no es algo que hoy incorporamos y que mañana ya no vamos a aprender más. Una característica que tal vez no está ahí, pero que yo quiero significar es que como técnicos que trabajamos con emprendedores tenemos que ser los primeros en estar abiertos a aprender, ¿sí? Nosotros primero somos aprendedores y después somos emprendedores. Si nosotros decimos que sabemos todo, en ese momento nuestras capacidades, nuestra humildad está por el piso, y entonces no vamos a poder transmitirlo esto a los emprendedores, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de aprender todo el tiempo y todo lo que podamos. Esto es un aprendizaje continuo. El estar en este sector nos exige aprender todo el tiempo. Así que nuevamente gracias a todos por su presencia, por su interés, por estar siempre prendidos a esta pantalla, y espero llegar a todos porque con algunos ya me entrevisté, ya estuve presente, ¿verdad? Y en los próximos meses seguramente voy a estar por Ciudad del Este, voy a estar por Concepción y por otros lugares también visitándoles y hablando personalmente. Así que nada, simplemente con esto cerrar. Espero que los que no pudieron estar puedan mirar las grabaciones y bueno, nuevamente agradecerles por la presencia, no sin antes pedirles que enciendan sus cámaras para hacer las fotos de rigor que estamos acostumbrados a hacer últimamente, y con eso ya cerramos también esta parte del proceso. Y recuerden, por favor, usar los materiales y eh, esos materiales, por supuesto, levantarlos en la plataforma como parte de la evaluación. La evaluación de hoy es súper sencilla. Es medirte en tus características emprendedoras personales, sacarle una foto a tu resultado y subirla a la web, al formulario. Bueno, a ver, voy a contar hasta 3. Pueden encender sus cámaras los que puedan. Los espero. 30 segundos. Ahí está. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a la siguiente pantalla. A ver. Una más. No pedimos más. Ahí está Alex, también Alfredo. Un saludo, Alfredo. Claudia, gracias por estar. Doris, también un saludo. Y profesor Eligio, gracias a todos por estar presentes. Y Dios mediante, nos vamos a ver seguramente la semana que viene. Perdón, el jueves. ¿Qué digo? Yo pensé ya que era jueves hoy. Nos vamos a ver el jueves, ¿sí? Continúa la clase y después la siguiente semana continuamos lunes, miércoles y viernes. Pero esta semana hacemos hoy martes y el jueves las clases. Así que fuerte abrazo para todos. Espero que sigan bien y nos vemos Dios mediante el jueves. ¿Está? Un saludo. Gracias, profesor. Gracias.